Muy bien, estamos ya de vuelta en A la Medida y como siempre queremos compartir con ustedes importante información para ir conociendo qué es lo que se está manejando en el ambiente político de nuestra Guatemala en estos días previo a el balotaje tan importante el domingo 20 de agosto. Así que en esta oportunidad es un gusto recibir nuevamente a Max Santa Cruz, quien nos acompaña acá en el estudio como analista político y conocer pues obviamente todo ese bagaje de conocimientos y compartirlo con nuestros amigos y amigas televidentes. Bienvenido, Max. Muchísimas gracias, agradecido por la oportunidad nuevamente y el espacio de podernos dirigir a la teleaudiencia. Sin duda, en días fundamentales y trascendentales para la historia del país, 4 días nos separan de esa fecha importante del 20 de agosto, como bien ustedes lo explicaban en el segmento anterior, en donde se van a realizar una serie de decisiones y donde esperamos que todo funcione bien en aras del fortalecimiento del proceso democrático. Claro que sí. Es un proceso que tiene mucha expectativa, donde se espera la participación de todos los guatemaltecos, que de hecho el presidente de la República ha sido un llamado a la unidad nacional y también a que pudieran acudir a las urnas. ¿Cómo ve usted que se esté motivando y también que de diferentes sectores se busque la participación ciudadana, este llamado especialmente del Ejecutivo? Bueno, es fundamental, sin duda debe ser un ejercicio de responsabilidad el hacer un llamado como tal a que la gente confíe en que el próximo 20 de agosto podrán elegir libremente a las autoridades para los próximos 4 años. Ese llamado que hace el presidente se suma a muchísimos otros de sectores distintos, en donde hacen ver la importancia de que incluso ya con 2 candidatos en este balotaje, pues es mucho más fácil de poder tomar una decisión en donde no debería haber mucho espacio para el voto nulo, porque también habrá quienes llamarán a ese voto nulo como parte de un derecho, pero que no ayuda en la construcción de esta democracia a veces tan incipiente y tan vulnerable. Creo que es importante que hoy en día el guatemalteco, con las opciones que tiene enfrente, son 2, y todavía con la posibilidad de enterarse de los planes de trabajo, de las hojas de vida, pues se hace mucho más fácil y determinante llegar a esta decisión. Así que yo aplaudo cualquier iniciativa que sea de quien lo promueva, ya sea el presidente o quien sea, para poder venir y llamar al voto a los guatemaltecos. Ahora, hay un espacio muy interesante, Max, y es que hoy ha sido un día de encuestas, hoy ha sido un día en donde la ciudadanía ha podido conocer estas mediciones que a través de esa figura llamada encuesta permite con una pequeña muestra de un universo, pues estipular cuál es realmente la medición, cuál es la forma de pensar de una ciudadanía. Y a través de esa encuesta poder definitivamente manejar una estadística que sea muy contundente, Sandy. Y aquí creo yo, quisiera preguntarle a Max, ¿qué opina acerca de las encuestas? ¿Realmente son instrumentos acertados de medición de la intención de voto de los ciudadanos o solo son otra forma para influir en el ciudadano? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo quiero pensar en que las entregas que se han dado sobre estas últimas encuestas permiten tener una fotografía adecuada del momento en donde se recoge la opinión de los guatemaltecos, cuáles son las motivaciones para poder pues, elegir a un candidato de preferencia. Creería que es una buena fotografía. Habrá quienes dirán que no, porque en la primera vuelta electoral pues las encuestas tal vez no fueron muy coincidentes con los resultados que finalmente arrojaron a 2 candidatos para la segunda vuelta. Pero aún así, cuando uno lee la encuesta y se da cuenta que el guatemalteco eligió su voto en la primera vuelta cerca del 42%, o una semana antes o el mismo día de la elección, quiere decir que la encuesta previa no recogió esos últimos 10 o 15 días, sino los 15 días previos a la elección. Increíblemente, en esos 15 días se dio un cambio de las expectativas que se tenían sobre quiénes podrían ser los contendientes en esta segunda vuelta electoral. Pensaría que esta segunda vuelta con 2 candidatos se hace más fácil, incluso dentro de las diferentes encuestas y modos y métodos científicos para poder llegar a esos resultados, arrojar con mayor certeza qué es lo que podríamos esperar el domingo. Pero al final de cuentas, lo que siempre se dice, y más de un cliché, creo que es la realidad, la mejor encuesta es el día de la votación, donde los guatemaltecos, y es importante lo que ustedes decían, acudan a ese llamado
de asistir a las urnas con confianza a partir de la hora en que se abren los centros de votación. Son 3.400 centros de votación, más de 24.427 mesas a lo largo y ancho del territorio. Así que el guatemalteco no tiene excusa para no poder llegar y acercarse a este centro de votación, ejercer el voto y hacer valer o no la encuesta y, por supuesto, votar por quien mejor atrajo su interés en la propuesta electoral. Las encuestas pues han demostrado eso, ¿no? Que realmente no suelen ser pues una tendencia, porque en ese día cambia todo. Otra cosa que me llama la atención son los sondeos. Hoy, de hecho, nuestro equipo periodístico realizaba un sondeo consultando a la población si ya estaban decididos, si van a participar este domingo en la segunda vuelta, y varios de los ciudadanos me llamaba la atención porque decían que no, porque por quienes ellos habían confiado no estaban en esta segunda vuelta. Entonces, es una situación que también se da cuando existe un balotaje. ¿Cuál debería ser el papel que deberían de jugar las agrupaciones políticas que, si bien pues no llegaron a una segunda vuelta, pero tienen una responsabilidad también política, ¿no? Vea, que esa es una buena pregunta y un buen comentario. Sin duda el futuro de Guatemala está en nuestras manos, hablo de los ciudadanos. Y creo que la clase política debería ser consecuente con la importancia del proceso que estamos viviendo. El no haber sido favorecido finalmente con un voto no implica que no seamos parte de esa responsabilidad de la construcción de país si realmente queremos desempeñar liderazgos reales. Así es. Y en ese sentido, aunque uno no pueda endosar un voto, o aunque uno no pueda dirigir un voto en favor de X o Z opción, a veces el silencio de los políticos en estas etapas sí preocupa, preocupa como ciudadano. Creo que hay una referencia donde el ciudadano queda un poco huérfano de esa guía y orientación de quien en su momento confió el voto, y tal vez una palabra sobre no inclinar el voto necesariamente hacia alguna opción A o una opción B, pero sí dar algunos elementos o parámetros para tener una mejor decisión. Creo que sería parte del ejercicio de responsabilidad. Coincido con eso. Ojalá que los guatemaltecos, ante la ausencia o el silencio de estos liderazgos, pues puedan tomar la iniciativa de poder acercarse a una red social, leer un poco nuevamente el plan de gobierno de cada una de las opciones, conocer las hojas de vida, qué equipos de trabajo son los que conforman las diferentes opciones, para poder tomar entonces de entre los mejores criterios la mejor decisión. Pero sin duda yo creo que ahí sí la clase política, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, no ha jugado ese rol importante que corresponde dentro de un proceso democrático. Yo le voy a plantear una pregunta que tal vez suene algo trillado, pero quisiéramos desde su perspectiva y experiencia que nos pudiera comentar, según su opinión, qué debería hacer el Tribunal Supremo Electoral diferente en esta segunda vuelta a lo que sucedió en la primera, en función de pensar que en estos días que quedan, que aún pueden ajustar las últimas tuercas para que ese motor esté bien afinado, pueda tener la ciudadanía un mejor resultado, obviamente, en este balotaje. Yo recojo la preocupación que ustedes dijeron previamente. Es importante que la certeza de la transmisión de los datos se dé de manera sin que haya una duda o una sombra. Pero también es fundamental lo que se mencionaba sobre ese resguardo del voto que va a ser a manos y a cargo de los miembros de las juntas receptoras. Así es. Que es el que defiende realmente el voto en el lugar. Yo creo que el tribunal, en dos elementos que no pasan desapercibidos, pero son importantes, no solo es la certeza de los resultados, de alguna forma hasta la rapidez de los mismos, pensando en que no hay toda esta cantidad de cargos en disputa, sino solo son dos binomios los que están en contienda, e incluso suena poco, pero el cumplir con responsabilidad en los tiempos acordados para la celebración de las conferencias de prensa en donde se van a dar los resultados. En esta época de tecnología y de transmisión de datos de manera digital, se esperaría que la rapidez del proceso tuviera ese resultado. Claro. Y que el guatemalteco no tuviera que esperar con incertidumbre 3, 4, 5, 8, 10 horas, que empezaría a generar dudas innecesarias dentro del proceso. Ya algunos partidos políticos o algunas de las opciones manifestaron con preocupación sobre si la transmisión de datos iba a ser eficiente o no. Creo que no deberíamos de poner esas sombras dentro de la contienda, pero sí deberíamos de exigir al tribunal, que empezó con algún traspié en este proceso electoral y que ha ido recomponiendo el rumbo durante el transcurso del proceso electoral en sí,
a que sí nos dé a los ciudadanos la certeza de que el resultado refleja realmente la verdadera intención del voto de los guatemaltecos. Y que también luego pues no sea un tema de espera, ¿no? Que es lo que ha estado pasando, donde hay dudas, que vamos con recursos, impugnaciones, se extiende el tiempo y no sabemos realmente qué va a pasar, cuando ya queremos saber quiénes van a ser los que dirijan el Ejecutivo, por ejemplo. Eso es fundamental e incluso también llamar a la responsabilidad de los partidos políticos a que no vayan a impugnar por impugnar, claro, sino que haya un ejercicio de responsabilidad frente a la ciudadanía en esa confianza depositada con un voto de que las impugnaciones, si es que hubiera lugar, tienen un sustento, tienen una validez, tienen un respaldo y que no sea únicamente un ejercicio de descalificación del proceso. Creo que ahí también tenemos que hacer ese llamado a esos liderazgos políticos, a quienes son parte de esa contienda electoral en segunda vuelta, para que jueguen con responsabilidad su rol y que los fiscales de los partidos también sean responsables en ello. No se trata de recibir una instrucción sobre impugnar o no impugnar por impugnar, que se encuentren los elementos suficientes para que eso tenga y se proceda como la ley lo indica. Muy bien, Max, muchas gracias de verdad por compartir todos estos conocimientos tan importantes que lo que van haciendo, y con Sandy lo hemos dicho un sinfín de ocasiones, buscamos generar el criterio en nuestro amigo y amiga televidente para que con invitados de tu talla, de tu conocimiento, podamos entonces estar en ese espacio que de verdad pueda darle la tranquilidad al ciudadano y ciudadana de que las cosas van a salir bien. Y brevemente, la invitación para que entonces vayan y voten. Por supuesto, me uno al llamado que se hace de que este 20 de agosto asistamos a los centros de votación a ejercer este derecho que es el voto. Es la única forma en los que entendemos que el proceso democrático puede ser rescatado. No es a través únicamente de la descalificación, no es a través de la injuria, es a través de la participación directa. El proceso siempre puede ser mejorado, pero sin duda la participación ciudadana es fundamental para que esas mejoras en el proceso nos den la certeza necesaria que todos los guatemaltecos requerimos en el próximo balotaje del 20 de agosto. Gracias, Max Santa Cruz, por acompañarnos. Esperamos abordar otro tema en una próxima ocasión. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la oportunidad del espacio. Al contrario, es un gusto tenerlo acá. Así cerramos la parte de análisis de A la Medida. También agradecemos a Fernando Prera por sus aportes en este espacio. Un gusto, Sandy, compartir contigo como siempre, amigo y amiga televidente, la mejor de las noches. Vamos a la pausa y ya regresamos con Andrés Estrada y las noticias internacionales.